¿Se puede viajar en el tiempo? ¿Hemos sido visitados por crononautas? ¿O existió una cultura madre que tenía más tecnología y que desapareció de un momento a otro? Hay extraños objetos alrededor del mundo que se han encontrado en sitios arqueológicos que no parecen coincidir con la tecnología de quienes vivían en la época en la que supuestamente se construyeron los edificios en donde estaban esos objetos. Suena muy raro lo que acabo de decir, pero vea estas imágenes. Lo que ustedes ven es la llamada máquina o mecanismo de Antikythera. Fue encontrado frente a Antikythera en el mar Mediterráneo. Observen, esto es bastante extraño. Parece un reloj, parece un mecanismo sofisticado. Lo que sucede es que fue encontrado en un barco o en los restos de un barco de antes de Jesucristo. ¿Qué diablos es eso? ¿Tenían una sofisticada computadora nuestros antepasados? ¿Por qué están esos objetos allí? Les llamamos OPAR. Y esta noche, aquí en Más Allá, conocerán los OPAR más sorprendentes de la historia. Juan Jesús Vallejo, Alejandro Bernal, Objetos que no deberían estar ahí, objetos fuera de lugar. Son realmente sorprendentes. En este capítulo de Más Allá van a ver las imágenes, los vamos a analizar. Son cosas que desafían y cambian la historia. Y para hablar de ellos estamos con Juan Jesús Vallejo. Juanje, los OPAR, realmente esto es un tema viral, pero que realmente es tangible. No estamos diciendo, no, es que yo lo vi por la noche cuando tuve una alucinación o borracho me habló una voz. No, están en museos, o sea, sí, están ahí, son reales. Algunos están en museos y otros en la parte no visible de los museos, porque son tan incómodos que a algunos historiadores ni siquiera les apetece ponerlos de una forma visible. Sí, son un desafío a la ciencia, son un desafío a la historia, y algunos de ellos son digamos, tan rompedores que sería necesario llegar a reescribir la historia. Uno de los más famosos es el que han mostrado ahora mismo, el mecanismo de Antikythera, porque no queda claro para qué sirvió, pero está claro que existió, que existe y que está ahí y se puede ver. Un juego de ruedas que puede ser desde algo que sirviera para medir el movimiento de las estrellas, algún tipo de computadora antigua para hacer cálculos, pero son todo hipótesis, no lo sabemos. El caso es que son parte de nuestra historia. Y están ahí y se pueden tocar, nadie nos puede decir no están. Hoy vamos a conocer unos increíbles. A quien he escuchado muchas veces en su podcast, en su canal de YouTube, de Mandrágora, es al señor Hugo Alejandro Bernal. Gracias por estar aquí. ¿Y qué piensa de estos OPARs que vamos a explorar esta noche? Gracias, Esteban, un saludo para ti, para Juan Jesús y para todos los espectadores de Más Allá. Es un misterio tangible, un misterio que nos obliga a reescribir la historia y nuestra perspectiva sobre lo que ocurría en la antigüedad. ¿Será que en algún momento del pasado existió una gran civilización madre que realizó estos grandes portentos científicos? Vamos a desarrollar un dossier increíble sobre algunos de los OPARs más representativos de todos los tiempos. Bueno, señores, no se diga más y observen esta nota que preparó nuestro equipo aquí en Más Allá. El tiempo corre incansablemente hacia adelante, destruyendo, disolviendo, descomponiéndolo todo. El presente es pasajero y el pasado inalcanzable. Una realidad que es desafiada por un puñado de objetos que parecen abrir la puerta a posibilidades infinitas. Objetos que llamamos OPARs y que podrían ser la prueba de la existencia de viajeros del tiempo o civilizaciones perdidas. Objetos como las extrañas esferas de piedra de Costa Rica, de la cultura del Diquís,
de las que no sabemos todavía su uso y su significado. Acompáñenos esta noche a conocer los objetos más sorprendentes en nuestro especial de OPARTS, solo aquí, en Más Allá. Hay una gran cantidad de objetos que parece que no estuvieran en su lugar. Ahí veíamos un ejemplo que es arqueológico, estas esferas de Costa Rica que todavía son un misterio, están ahí. Incluso hace poco hablaba con alguien de Costa Rica, un saludo a la gente de Alajuela, y me dijo, no, yo en mi finca empecé a arar y encontré una de esas esferas porque están por varios lugares. El problema no es que no existan, el problema es por qué existen. Y ese es un gran conflicto de los OPAR, ¿no, Juanje? Es muy extraño que aparezcan tantos objetos en algunos lugares que decimos, ¿para qué las hicieron? ¿Por qué las hicieron? Si no tenían en ese tiempo la técnica para poderlas hacer. No, no es solamente las esferas de piedra de Costa Rica. Hay cosas más locas, las huellas del río Paluxy. Hay un estrato arqueológico en Estados Unidos donde hay huellas de dinosaurios y humanas a la vez. Ya las vamos a ver en un ratico. Efectivamente. Entonces, dice uno, vamos a ver, ¿esto qué hago? ¿No lo miro, lo veo, lo fotografío, me asusto? Pues yo creo que los periodistas y los investigadores lo que hacemos es mirarlo sin asustarlo, decir, oiga, pues si esto está aquí, pues investiguemos, a ver si esto es una locura geológica y es algo que simplemente sucedió por, no sé, algún tipo de gusano que dejó un movimiento en el barro que parecía un pie humano, o realmente es un pie humano, ¿vale? Aunque haya que reescribir la historia, no hay que asustarse. Ya los vamos a ver, no hay que asustarse y los vemos de frente. Muchas de esas cosas no tienen explicación, tal vez algunas sí las van a tener en el futuro y nos dirán, estaban locos en ese programa. No, es que en ese momento no la tienen. Si usted está viendo eso en 20 años y dice, no, pues todo lo que sale ahí ya se explicó, o realmente hay viajeros en el tiempo en 20 años, entonces pues también. Vean estas fotografías que van a ver a continuación. Son de unas extrañas estructuras que se dice se encontraron en los montes Urales. Estas cosas son muy pequeñas. Esto es una imagen de un microscopio, porque realmente son pequeños objetos con forma de resorte, otros tienen de alguna manera forma como si fueran tuercas. No sabemos bien qué son. Lo interesante, como nos va a contar aquí un poco Alejandro, es que esto encontrado en Rusia no tiene ninguna función posible, o sea, no tenemos ni idea para qué son, y según los que los han descubierto, están registrados como si fueran de hace no 10, 20, 30, sino de hace miles de años. Exactamente, Esteban. Hay que tener en cuenta que cuando hallaron estos extraños fragmentos en los Urales, pues se debió a una investigación que estaban realizando unos buscadores de oro en esta zona de Europa. Estaban buscando este metal precioso, estaban realizando excavaciones cuando encontraron estos extraños fragmentos y quedaron desconcertados porque se los llevaron a expertos para mirar si estaban conformados con oro, que era el material que originalmente estaban buscando, y se percataron que estaban construidos con unas extrañas aleaciones. Pasó el tiempo y estos pequeños artefactos fueron analizados por científicos rusos de la Academia de Ciencias de ese país. Y lo más sorprendente de todo esto, Esteban y televidentes, es que en un informe oficial de estos hombres de ciencia se dictaminó que estos objetos podrían abrir la posibilidad de ser de origen extraterrestre. Ojo, un informe científicos rusos, hablando que esos artefactos que ustedes están observando en pantalla podrían tener un origen de otro mundo. Alejandro, y es que los conocen también como los artefactos del río Narada, ¿no? Exactamente. Como los objetos, sí. Descubiertos en 1991. Lo extraño es que empiezan a sacar el sedimento porque eran buscadores de oro y de otras. Exactamente. Y no los hubieran visto si no estuvieran buscando oro minuciosamente, porque uno le mete una palada a un río o algo así, y eso es arena, pero esos señores buscaban hasta el granito más chiquito de oro y es cuando dijeron, y esto parece un tornillo, ahí en el río Narada. Y dijeron, ¿qué diablos es? Juan, esto nos obligaría a reescribir la historia, bien sea lo que sea, ¿no? Sí, es muy extraño que en medio de un río en los Urales aparezcan este tipo de piezas, que digan los arqueólogos y los investigadores que eso tiene miles de años y que además son aleaciones metálicas que no tienen nada que ver con las que había hace miles de años. O sea, es la cosa más loca del mundo. Pero esto es real, se puede fotografiar, se puede tocar y se puede palpar. Y eso ha llegado a algunos investigadores a decir incluso que fueran parte de algún tipo de mecanismo no humano extraterrestre.
Y aquí es donde yo digo esto, Alejandro. Tenemos estos fragmentos chiquitos, como la máquina o el mecanismo antichitera. Sí. Tal vez son los restos de algo que no conocemos, son los fragmentos de algo muy pequeño. Imagínense, cuando se estrella un avión, imagínense si se estrella un avión y pasan 100.000 años. No, que pasen 100 años. ¿Qué queda? Tuercas, tornillos. Tal vez lo que encontramos es los vestigios de algo más complejo, algo que existió en el pasado, de lo cual hoy solo tenemos ruinas, ¿no? Exactamente, Esteban. La hipótesis que ha cobrado más fuerza en los últimos años sobre estos fragmentos que se encontraron en el río Narada es que quizás pudiesen pertenecer a una especie de reloj de hace miles de años o alguna máquina o mecanismo exótico que funcionaba con estos artefactos en su interior y cuyos fragmentos fueron encontrados por estos buscadores de oro al comienzos de los 90 ya en Rusia. Y es que aquí quiero meterme otra vez con esto de los objetos del río Narada. Dicen muchos de los que los han investigado que la fecha que les da es demencial, o sea, 300.000 años. Estamos hablando de que no había humanidad, o sea, si algo construyó esto, o pues otros dicen, miren, esto puede haber sido simplemente un tipo de material que al tener un contacto con otro tuvo esta forma, realmente no son artificiales, realmente son aleaciones, erupciones o fosilizaciones, incluso algunos dicen no, son microbios, microorganismos que crearon esta forma y se petrificaron, se fosilizaron, otros dicen no, esto es una aleación que no es de este mundo y tiene 300.000 años. Pero no solo 300.000 años, Esteban, cuando sometieron a estudio estos fragmentos, se dictaminó que estaban construidos con una aleación de tungsteno que fue creada en un punto de fusión de más de 3.400 grados centígrados. Es decir, algo de la naturaleza no puede gestar un material con estas particularidades, con esta complejidad de la noche a la mañana. Es un material artificial. Ahora, ¿quién o qué lo creó? Es el gran enigma detrás de estos fragmentos del río Narada. Nos vamos a comerciales y volvemos con los opars más increíbles. Por ahora los dejo con este libro que nos envía Estefanía de Planeta de Libros. Es La Operación Plátano, es un libro infantil del autor de humor infantil número 1 en el mundo, el señor David Williams. Gracias a Planeta de Libros y a Montena. Si a usted le gusta este programa, que es Más Allá, lo está viendo en YouTube, denos like y si quiere escuchar podcast, busque Los Audios de Cruz Escribiente. Escriba ya mismo, Los Audios de Cruz Escribiente. Ahí en YouTube se suscribe y tiene lo mismo que acá, pero en podcast para que lo acompañen cuando viaje en el carro o esté planchando. Se les quiere mucho, nos vemos pronto. ¡Mua! Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de los OPAR, objetos que no deberían estar ahí, objetos que desafían la historia, objetos que nos hablan tal vez de otras civilizaciones, de seres extraterrestres, ¿por qué no? O de viajeros del futuro. Un saludo grande a los que nos siguen en Twitter. El mundo ha cambiado tanto que ya casi ni los saludo porque el algoritmo cambió, ya no nos ponen atención, no importa. Yo los leo y a ustedes los quiero mucho. Edison Giraldo, FJ Crespo, al señor Vidal Arturo, a los que me escriben desde Culiacán, Sinaloa, a todos ustedes se les quiere muchísimo. Y ahora sí, vamos a ver uno de los OPAR que yo creo que es favorito del señor Juan Jesús Vallejo. ¿Cómo conocí yo este OPAR? Porque escuché un podcast de un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Yo estaba escuchando y participé además en ese programa, pero yo estaba escuchando Oculto tras la sombra, que es buenísimo, y ahí supe de esta huella, que si es verdad, cambiaría la historia del mundo. Obsérvelo. En 1868, William Meister buscaba fósiles de trilobites en estratos de 500 millones de años de antigüedad, conocidos como la formación Cambrian-Wheeler, cerca de Antelope Spring, Utah. Descubrió lo que parecía una huella de zapato humano con un trilobite bajo el talón después de abrir una losa. La supuesta huella fue usada por Melvin A. Cook como evidencia contra la evolución en un artículo que escribió en 1970. Según el investigador Brian Regal, varios estudios mostraron que la huella era en realidad
un ejemplo de un acontecimiento geológico común conocido como desconchamiento, en el cual las losas de roca se separan unas de otras en patrones distintivos. Este caso particular de desconchamiento había creado un simulacro vagamente sugerente de una huella de zapato. ¿Se trata de una curiosidad geológica o un vestigio que nos hace pensar en la posibilidad de la existencia de viajeros en el tiempo? Lo analizamos aquí, en Más Allá. No sé ustedes qué piensan, pero esta huella para mí es alucinante. Una huella que está fosilizada y hay incluso un trilobite ahí, que es lo más demente. Si pensemos en esto, si en un futuro los seres humanos o nuestros descendientes, que ya ni serán humanos en miles de años, pueden viajar en el tiempo, pues deben dejar huellas. Tal vez nunca las encontramos o tal vez sí las encontramos. Y este podría ser un ejemplo. O solo es simplemente lo que dicen los geólogos, que puede ser un desconchamiento. No sé qué piensa Juan G. Vallejo. Pues no sé si es casualidad o no, pero es un OPAR que nos hace reflexionar, ¿vale? No es tan espectacular desde mi punto de vista como las huellas del río Paluxy, que tendrían un poquito más de misterio que esto, pero lo cierto es que eso parece un zapato y eso sí es un trilobite sí o sí. Entonces se ha especulado mucho y luego pues todos los teóricos estos que están en contra de la teoría de la evolución de las especies de Darwin lo han utilizado. No soy experto en geología, ¿vale? Así que tengo que decir que un geólogo debería tener la última palabra. Claro, porque es obvio, sí, la mayoría de los, por eso lo vimos en la nota, la mayoría de los geólogos dicen eso es normal, es lo que se llama desconchamiento, las placas se hunden, es simplemente nosotros vemos lo que queremos ver, lo coge un tipo y dice esto era un gigante, ¿cuál teoría de la evolución de Darwin? O sea, ahí hay cosas muy demenciales. Lo cierto es que es un ejemplo de algo extraño que podemos encontrar, sea falso o no sea falso. Lo que hay ahí es algo que nos tiene aquí discutiendo sobre esto y hay muchos casos más. ¿Qué pensar, por ejemplo, de esta? Hay otras huellas, ¿no? En un río que estas sí son sorprendentes. Sí, en el río Paluxy, Esteban. Bueno, en específico sobre el caso que estamos analizando en este momento, resulta que el señor William Meister no ha sido la única persona que ha encontrado unos extraños vestigios ahí. Unas semanas después del hallazgo de Meister, Clifford Rudick, un geólogo norteamericano, encontró algo sorprendente en un lugar muy cercano a esta excavación de Meister. Halló unas huellas de un niño con los 5 dedos completos ahí sobre un estrato de tierra bastante antiquísimo. Luego llegaron otros curiosos, un geólogo como Maurice Carlisle, y él encontró posteriormente, eso fue en 1969, unas huellas de zapato sin trilobite. Pero de acuerdo a la hipótesis de Carlisle, el sustrato sobre el cual se encontraron esas huellas que él halló sin los trilobites sí correspondería a millones de años. La gran pregunta que le quiero compartir no solo a los espectadores que nos ven en directo, sino a la gente que nos ve en YouTube es, ¿será que estos trilobites que están datados de hace más o menos unos 320 millones de años compartieron en algún momento espacio con una humanidad, no necesariamente esta de la que hacemos parte, quizás otra humanidad, un viajero en el tiempo, un crononauta o simplemente una casualidad, una extraña anomalía de la geología? Es un caso bastante interesante. Y ahora, de estas anomalías que son muy discutibles y que podemos decir simplemente pueden ser curiosidades, vamos a lo que sí es 100% tangible y es uno de los que más le gusta al señor Juan G. Vallejo. Un lente encontrado en la antigua Mesopotamia. La lente de Nimrod es una pieza de cristal de roca que tiene 3000 años. Fue descubierta por John Layard en 1850 en el Palacio Asirio de Nimrod, en Irak. Desde su descubrimiento, hace más de un siglo, los científicos y los historiadores han debatido sobre su uso, que parece no encuadrar con la tecnología de su época. Los cristales de combustión eran conocidos en el mundo antiguo. Aristófanes se refiere a la piedra preciosa transparente con la cual encienden fuegos en su obra Las nubes, del 424 a.C. Plinio el Viejo
Vallejo los describe como las bolas de cristal llenas de agua podrían incendiar la ropa cuando se colocan en línea con el sol. Por su parte, John Layard sugirió que los artesanos asirios utilizaban la lente como una lupa para hacer grabados intrincados y minúsculos, como los que han sido hallados en sellos y en tablillas de arcilla con una escritura en forma de cuña. Pero los expertos en arqueología siria son escépticos. ¿Para qué servía este extraño lente? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Un lente que aparece allí, entre las ruinas de Mesopotamia, y no es el único, se han encontrado muchos más. Pero no cuadran con la historia porque no hay ningún escrito real que nos diga para qué servía o para qué lo usaban. Podría ser un telescopio, podría ser parte de un arma, podría ser una lupa, no tengo ni idea, pero no debería estar allí, o por lo menos no hay registros en la zona de que ellos tuvieran esa tecnología. Juan G. Vallejo. No, realmente esto es un tema fascinante, ¿vale? O sea, el tema de los OPAR básicamente lo que nos hace es que nos obliga a reescribir la historia, ¿vale? Y hemos hablado, por ejemplo, de las huellas del río Palushi y hemos hablado, por ejemplo, de estos pequeños objetos del río Narada, pero es que, por ejemplo, hay una bola, el OPAR más antiguo que existe hay una bola de limonita en Kelsdorp, en Sudáfrica, que aparecieron gracias a que se estaban buscando diamantes que tienen 3.000 millones de años. Esferas de limonita que tienen 3 surcos en medio o 2 surcos en medio y que nadie jamás ha sabido explicar. Y esto realmente me parece fascinante. Y encima de todo, el director del museo, ¿dónde están?, dice que una noche una bola empezó a girar de una forma absurda y que él jamás pudo explicarlo. Y estos son hechos, y los hechos están ahí. Entonces, ¿son esto tecnologías alienígenas o esto es simplemente parte de una humanidad que no sabemos que existió? Pues el futuro quizás lo dirá. O parte de otra inteligencia que estuvo aquí y se extinguió. Es que no tenemos ni idea si en el pasado hubo otros seres inteligentes y no tenemos vestigios. Pero aquí en este lente sí es extraño, ¿no, Alejandro? Este lente encontrado en Mesopotamia. Es particular cuando John Layard halló este pequeño lente hacia 1850, mediados del siglo XIX. La hipótesis científica que se estableció desde ese momento y que tuvo relativa relevancia hasta hace un tiempo era que se utilizaba como una especie de lupa por parte de los asirios o quizás un artefacto que al día de hoy no conocemos. Ahora, estas hipótesis al día de hoy han tomado otra connotación debido a unos estudios de un científico italiano, Giovanni Pettinato, de la Universidad de Roma. ¿Qué nos dice Pettinato? De acuerdo a sus estudios, a sus pesquisas y a los análisis que él ha realizado con el lente de Nimrud, él establece que quizás esto se trate de un lente que hacía parte de un prototipo de un telescopio muy antiguo que quizás pudo haber sido utilizado por los asirios. Lo que dice Pettinato es que, de acuerdo a sus estudios y a consultas que ha hecho con otros hombres de ciencia, los asirios, al igual que muchas culturas en la antigüedad, estaban obsesionados con el cielo y quizás pudieron utilizar este prototipo muy arcaico de telescopio para observar en específico lo que él denomina las serpientes de Saturno. Y es que, de acuerdo a él, los asirios estaban obsesionados con Saturno, lo veían como una deidad y posiblemente este telescopio pudieron utilizarlo para observar este gran planeta en nuestro cosmos. Pues de ahí viene la palabra estrella, ¿no? De la diosa Ishtar, de este mismo lugar del mundo. Les decían Ishtar y la adoraban. Había una puerta muy famosa que sigue siendo monumento por la UNESCO declarada, la puerta de Ishtar. Es la puerta de la diosa de las estrellas y por eso decimos estrella y en inglés se llama Star también. Vamos a comerciales, volvemos con otro par sorprendente, pero les recomendamos este libro que nos envía Camila Melo. Ahora sí dije bien el nombre, Camila Melo, no Camila Mela. Es este libro que se llama Los cuentos de Oscar Wilde. Lo consiguen en cualquier librería del país. Gracias a Pan American Editoriales. Los quiero mucho. Ya volvemos. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de los OPAR, esos objetos que están fuera de lugar, objetos que pueden representar cualquier cosa, desde una curiosidad histórica hasta cambiar completamente la historia
o demostrar la existencia de los viajeros en el tiempo, los seres de otros mundos, una humanidad anterior a la nuestra, una civilización perdida, de todo. Están allí, se pueden tocar, se pueden manipular. Algunos museos los guardan en la trastienda, digámoslo así. A mí me pueden seguir como @cruzescribiente, Esteban Cruz Niño. Ahí me anotan, por favor, qué temas quieren. Este programa lo hicimos porque ustedes lo quieren. Y ahora, prepárense porque vamos a ver uno de los OPAR más extraños de nuestra América Latina. Una cabeza que se encontró, una cabeza de un objeto, de una escultura que se encontró en la mitad de una pirámide en México que resulta ser romana. Obsérvelo. Y esta secreta. Si existe un objeto que desafía toda lógica, es la cabeza de Tecaxi Calixtlahuaca, descubierto por el arqueólogo José García Payón durante una excavación en 1933, en un entierro de ofrendas hallado bajo 3 suelos intactos de una estructura piramidal. Junto a la cabeza se hallaron varios objetos hechos de oro, cobre, turquesa, cristal de roca, azabache y hueso, así como alfarería, que fueron datados entre 1476 y 1510 después de Cristo. El caso fue analizado en 2001 por los investigadores Romeo Christoph de la Universidad Estatal de Nuevo México y Santiago Genovés de la Universidad Nacional Autónoma de México, que llegaron a la conclusión de que se trataba de una figura de origen romano, específicamente del siglo II después de Cristo. El peinado y la forma de la barba presentan las características típicas del periodo de los emperadores severianos que gobernaron parte de Europa durante el siglo II. ¿Es esta escultura prueba del contacto entre europeos e indígenas antes de la conquista? ¿Qué extraños misterios esconde la cabeza de Tecaxi Calixtlahuaca? Bueno, esto sí es sorprendente. Esta cabeza sí es el OPAR máximo de América Latina porque nos tocaría reescribir la historia. ¿Pudieron venir los romanos acá, los fenicios o cualquiera y tener contacto con los que vivían en América? ¿Por qué no? Si eran navegantes, si iban por toda África, pudieron haber estado aquí. Si estuvieron los vikingos, está comprobado y nadie me puede decir que no. Hugo Alejandro Bernal, esta cabeza cambia la historia. No, es fascinante. Lo que halló José García Pavón en 1933 nos obliga a reescribir la historia. Cuando este hombre estaba explorando este valle de Toluca y encuentra esta cabeza con claros rasgos mediterráneos, así como los de el señor Juan Jesús Vallejo. Que ahora se dejó la barba. Que ahora y se parece más a la cabeza. Pues, se parece más a la cabeza. Pues desde luego que eso desconcertó a los expertos. Ahora, Romeo Christoph, así como decía la nota, es el experto que se ha encargado en realizar la mayor cantidad de estudios, de datarla hacia el siglo II o III después de Cristo. Esa es una datación oficial. Él realizó este estudio acompañado por Bernard Andreae, un director emérito de un instituto europeo, italiano en específico, quien dató y da la veracidad que esto tiene origen romano. Ahora, las hipótesis de Christoph me parecen fascinantes. Él establece, para él existen 2 posibles explicaciones para el hallazgo de esta cabeza en México. La primera es que muy probablemente, y tal y como lo decía Esteban, hay claros indicios de visitas de vikingos al norte de nuestro continente. Pudo haber sido traído por una embarcación vikinga y quizás por un intercambio, un trueque o un comercio, esta cabeza terminó en Toluca. La segunda hipótesis, incluso para mí más fascinante, es que quizás navegantes fenicios, romanos o bereber llegaron a las costas de México hace miles de años, realizaron este intercambio y por eso encontramos este fascinante artefacto en nuestro continente. Bueno, Juan, esto sí es sorprendente porque esto nos cambia la historia. Y lo peor es que no hay ninguna teoría coherente que lo niegue, escéptica. La única es que alguien fue hasta Roma, que es la que dicen, que se fue alguien a Roma, robó eso de un museo y lo metió ahí para hacerle una broma al arqueólogo. Es más demente la teoría escéptica. ¿Y de qué museo la robó y dónde estaba la cabeza para hacer la broma? No, yo lo que sí creo es que efectivamente hubo contacto entre América y otras civilizaciones muchísimo antes de que llegara Colón. Bueno, vamos a ver.
Las ruinas vikingas de Canadá, Lansdowne Meadows, son patrimonio de la humanidad de la UNESCO, ¿eh? O sea, nadie pone en duda que son del siglo X después de Cristo y que los vikingos se asentaron en la península del Labrador, 500 años antes de que llegara Colón. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, hay muchos arqueólogos que defienden que la cultura olmeca de México proviene o tuvo mezcla con culturas centroafricanas. Por eso las grandes cabezas olmecas tienen los labios tan gruesos. En este caso, donde vemos esa figura barbada, con rasgos mediterráneos y que además sí o sí pertenece a la cultura romana, pues es porque posiblemente gente desde Centroáfrica que tenía contacto con la cultura romana o personajes que llegaron desde el Mediterráneo tuvieron contacto con culturas mesoamericanas y guardaban esos viajes como un gran secreto. ¿Por qué? Porque cambiaban objetos que venían de Europa por oro, que había mucho más oro en América. Entonces, obvio, no era como cuando llegó Colón, que llegó en nombre del Estado español y a cristianizar y tal, sino yo me callo, hago el business y listo, ¿vale? Y para mí eso es un resto de aquella época de gente que hizo esto. Claro, y son sorprendentes. Ahora sí vamos con las esferas que les prometimos, que Juan Jesús ya había hablado un poco, porque realmente es un caso de mente. Vean estas imágenes a continuación y van a ver cómo son de extrañas estas esferas encontradas en Sudáfrica. Ahí las ven. Ahí está. Son muy raras. Alejandro, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, esas extrañas esferas, Esteban y televidentes, halladas en Sudáfrica, se encontraban realizando unos trabajadores unas excavaciones muy cerca de la ciudad de Klerksdorp, allá en Sudáfrica. Las hallaron, se percataron primero que son de origen artificial. ¿Y por qué tienen esta connotación? Precisamente por esas líneas que ustedes observan ahí en pantalla. Eso no pudo haber sido desarrollado de forma fortuita o natural, es decir, hubo una inteligencia, algo o alguien detrás del diseño de estas esferas. El curador del Museo de Klerksdorp, tal y como decía Juanje hace unos minutos, comenta haber presenciado sucesos anómalos en presencia de esas esferas. Ahora bien, lo más interesante de todo esto es una hipótesis que ha cobrado mucha fuerza en las últimas décadas, y es que quizás, como esas esferas están datadas en sustratos de hace millones de años, pudieron ser esferas venidas de otro mundo que quizás sembraron la vida en nuestro planeta. Es uno de los grandes misterios detrás de estas esferas de Klerksdorp. Sí, ya Juan Jesús nos había dicho incluso que uno de los que cuidaba el museo dijo, un día llegué al museo. El director Sí. dijo que una noche en una vitrina vio una dando vueltas y se asustó y se fue. Sí, es la cosa más loca del mundo. Hay otros que dicen que de las esferas han salido como unos extraños materiales, ¿no? No, es que, vamos a ver, abrieron una para ver qué había dentro. Y cuando la abrieron, el material que había dentro a los pocos segundos se deshizo, ¿vale? Como una especie de espuma, dicen. Y no se supo más nada. Es la cosa más loca del mundo. Esta es la cosa más loca del mundo. Y en ese momento está en el museo. Exactamente. Sí, claro. Cuando realizaron esa investigación. Abrieron una, decir, a ver si esto lleva algo dentro. Y lo que había se desvaneció. Bueno, otro de los OPAR más sorprendentes, ya Juan Jesús había hablado un poco de eso. Si usted quiere proponer más temas aquí en Más Allá, aquí abajo, por favor, si está en YouTube, escríbanos. Si no, búsquenos en Twitter o en mi Instagram, que es @cruzescribiente. Nos vamos a comerciales. Les dejo este libro, que es de Wattpad, que nos envía nuestra querida Estefanía, que se llama Belmorte, la bella muerte, Belmorte, de Wattpad. Gracias, Estefanía, de Random House. Se le quiere. ¡Mua! Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de los OPAR. Un saludo al señor Monroy de Antigua, Guatemala. Un saludo a la gente que está en toda Centroamérica. No sé por qué nos ven tanto en Honduras. Se le quiere mucho a la gente de San Pedro Sula y a los que comen un montón de comida esa que dijeron que me iban a mandar del Salvador. Las popusas salvadoreñas, allá estaré. Pues bien, la que está aquí con nosotros para hablar exactamente de los OPAR es Joana Arenas. Muy buenas noches, Joana.
Buenas noches, señor Esteban. Yo quiero que hoy nos traslademos hasta Líbano, específicamente a la ciudad de Baalbek y a las ruinas de Baalbek, porque allí hay un complejo bastante misterioso, uno de los grandes misterios de la historia y de ese país. Se trata de un complejo de templos dedicados al dios Baal, el dios de la vida. Un misterio porque son unas piedras gigantes jamás imaginadas y manipuladas por el hombre. Y aquí inicia el misterio de esta historia. Se trata de la cantera, que está ubicada al sur de la ciudad, el lugar donde se fabricaban estas piedras que son absolutamente gigantes e inimaginables para esa época, pues tienen alrededor de 2000 años. En ese tiempo, por supuesto, no había ni la tecnología para crearlas y mucho menos para transportarlas luego a lo que sería precisamente los templos de Baal, de este dios del que ya les hablé. Estas piedras gigantes tienen una característica particular y es que miden 20 metros de largo, 5 metros en sus dimensiones, pero además todas están cortadas perfectamente y bajo las mismas dimensiones. ¿Con qué artefacto lo hicieron? ¿Cómo las fabricaron? Ese es el verdadero misterio de esta historia. Luego pasamos a la gran terraza. Ustedes pueden ver las imágenes allí. Y es que mire, estas estructuras realmente son mucho más altas de lo que se pueden imaginar en cualquier otro lugar o estructura del mundo. Y aquí hay algo bastante curioso, y es que las bases son mucho más pequeñas de lo que hay encima construido. Estos bloques llamados trilitones tienen alrededor de 25 metros de alto, pero además pesan alrededor de 170 toneladas. Es claro que para la tecnología de la época en la que se transportaba esto de un lugar a otro, un tronco de árboles, era casi imposible que estas estructuras pudieran ser transportadas de esa manera. Yo sé, Esteban, que nuestros invitados conocen a la perfección este caso y que nos pueden ayudar, primero, a generar muchas más teorías de esta historia y segundo, a dar una respuesta atinada a quienes pudieron llegar allí, construir esto y además transportarlo para que se creara esta gran terraza. Aquí los dejo, Esteban, hasta una próxima ocasión recorriendo los misterios en Más Allá. Es un lugar apasionante y si alguien ha ido allá es Juan G. Vallejo y él conoce ese lugar, ha estado ahí y nos puede de alguna manera corregir alguna información o nos puede aportar más sobre lo que realmente hay y esa piedra que es tan fascinante y tan misteriosa. Sí, hay que pensar, bueno, el gran misterio de Baalbek es el siguiente. En la cantera de la que salieron las piedras hay una piedra enorme, que es la que habéis visto ahí, que se le conoce con el nombre de la gran... Esa foto es mía. La gran piedra del sur. Eso pesa 2 millones de kilos, 2000 toneladas. Es la piedra tallada y movida más grande del mundo, porque el obelisco inacabado de Asuán no está movido y pesaría en torno a 1200 toneladas. Este, 2000. Bien. Luego, en Baalbek, si dejas esa foto ahí, te lo agradezco. En Baalbek, la anterior. Si deja, vamos a ver, Baalbek tiene 3 templos romanos. Uno de ellos es el templo de Júpiter Capitolino. La siguiente imagen es el templo de Júpiter Capitolino, ¿vale? El templo de Júpiter Capitolino tiene una terraza que abajo, eso es el templo de Júpiter Capitolino. Que yo cuando estuve allí dije, madre mía, yo no he leído, por ejemplo, de esto. Ese periodista Luis Mariano Fernández, que ahora mismo está en San Diego, en Estados Unidos. Bueno. Vamos a ver, la terraza es de unos pedruscos así enormes, pero que lo flipas, ¿vale? Pero es que ese es el más grande, que ni siquiera sabemos lo grande que es ese porque la escalera nos lo tapa. Hay 3 piedras que se le conocen como el trilitón, que pesa cada una 1200 toneladas, 1.200.000 kilos. Los romanos jamás construyeron así, jamás movieron pesos similares, por eso muchos arqueólogos investigadores defendemos que la terraza de Baalbek es de una construcción mucho anterior, muy anterior. Baalbek significa la ciudad del dios Baal. Baal era un demonio para los antiguos judíos, ¿vale? El dios Baal, el demonio Baal al que se le sacrificaban niños. Hay unos textos de Flavio Josefo que son
muy esclarecedores que nos dicen cómo se hacían rituales ahí por los antiguos. Mira, el calvo soy yo. Hay unos rituales donde dicen que mujeres bailaban en bañeras de sangre y ellas llevaban amarradas a la cintura manos humanas, las manos de las doncellas que mataban. Es una cosa súper loca que describe Flavio Josefo en la zona, como si quedaran todavía rituales a los antiguos demonios que vivían ahí. Nunca los romanos construyeron moviendo pesos iguales, ni ninguna civilización del planeta. Ojo con esto. Bueno, ya estamos llegando casi al final de nuestro programa. Como siempre, quiero decirle a Alejandro, gracias por estar aquí. Yo me escucho siempre Mandrágora, que es su canal de YouTube, Gracias. que además hace en vivos y además tiene una imagen muy bien hecha, sale usted, Gracias. se le puede ver. Entonces, si quieren, entren ya y sigan aquí a Alejandro. Alejandro, ¿cuál es su conclusión sobre los OPAR y cómo lo pueden seguir a usted? Bueno, Esteban, ha sido un recorrido apasionante por estos objetos que nos obligan a reescribir la historia. Con el paso del tiempo encontraremos más, con el avance tecnológico podremos incluso descubrir otros que nos obliguen a repensar nuestro pasado. Los invito a que en YouTube busquen Mandrágora Misterios, ese es mi canal de YouTube, Mandrágora, y en redes sociales me pueden ubicar en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalperez con doble S. Nos faltaron muchos. Si quisiéramos hacer una presentación aquí en este programa de los OPAR, tendríamos que hacer toda una temporada de 6 meses, porque OPAR es lo que hay. Sí. Y bueno, donde también se han presentado los OPAR, y es un éxito ese video, yo me lo escucho, yo mismo salgo ahí para que lo escuchen, es el Oculto tras la sombra. Oculto tras la sombra del maestro Juan G. Vallejo, que también está en YouTube. Juan G., ¿cuál es su conclusión sobre esto y cómo pueden buscarlo? Mi conclusión es que tenemos que ver la historia con una amplitud de miras, o sea, no ir así, sino entender que la historia tiene muchísimos enigmas y que a lo mejor nos toca reescribir partes de la historia, porque que haya tecnologías imposibles en la antigüedad explicaría el mayor OPAR de la historia, que es la Gran Pirámide de Keops, por ejemplo, en Egipto. A mí me pueden seguir en Twitter como @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook me pueden seguir como Juan Jesús Vallejo, Oculto tras la sombra, mi canal de YouTube, y la gente que quiera, le gusten los viajes de autor, en marzo del año que viene me voy a Israel y Jordania. En mis redes sociales, en el primer post, tienen un WhatsApp al que le pueden escribir para la gente que quiera acompañarme a ese viaje a Israel, Jordania, Belén. No importa que usted viva en Italia o en Estados Unidos, ahí puede ir. No se preocupe, no tiene que vivir en Colombia, ni en Honduras, ni en Nicaragua. Puede vivir en Estados Unidos o Canadá y lo contacta a Juan G. Vallejo. Al final solo me queda una cosa por decirles a todos ustedes. Yo soy historiador. Yo estudié historia y soy maestro en historia, soy profesor, magíster en historia. Y la historia ha cambiado muchas veces, porque es un discurso. Y la prehistoria es aún más complicada porque cada vez aparece algo nuevo y nos corre las fechas. Nos cambia de alguna manera lo que creíamos que era una verdad absoluta. No hay verdades absolutas, y menos en la historia, y menos en estos lugares que creemos nosotros son antiquísimos, donde creemos que vivían las personas como si estuvieran en una de piedra. No, eran seres humanos y tal vez tenían tecnologías que a nosotros nos parecen imposibles, pero para ellos eran el pan de cada día. No somos los únicos y no nos creamos los mejores. Hubo otros antes que nosotros que también amaron, lucharon, pero sobre todo también eran inteligentes y construían cosas. Nos vemos dentro de 8 días. No se pierdan otro capítulo de Más Allá y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Se les quiere.